Bueno, hace 8 días estuvimos hablando de la tentación de Jesús y fue tremendo porque eso sí es un capítulo súper interesante pero controversial a veces, y Dios nos habló cosas muy bonitas. Y vamos a las siguientes, Aris. Mira que estudiamos un poco de qué se trataban esas 3 tentaciones de Jesús, ¿cierto? De que convirtiera las piedras en pan. Hablamos de que este pan representa este sustento terrenal de nosotros, pero que Jesús vino, sí, se compadeció de las personas, de los que tenían hambre, les sanó, pero sobre todo vino a solucionar un problema de nosotros eterno, ¿cierto? Como a veces nuestra mente humana quiere estar aquí agarrado y súper amarrado a las cosas de este mundo, cuando hay algo mucho más allá. Explicábamos un poquito esto cuando lo lleva al pináculo del templo, para que dice que si saltes y ángeles vendrán. Y esto fue súper interesante porque decíamos que esto es para nosotros, para la iglesia. Hablábamos un poquito de esto, del tema de la espectacularidad religiosa, y nos referíamos a que si Jesús hace eso y vienen ángeles, era un lugar muy visible y hubiera sido una forma increíble en la que Jesús pudo haber arrancado su ministerio, ¿cierto? Pero decíamos también que lo que el diablo le estaba pidiendo a Jesús que hiciera era forzar al Padre a un evento sobrenatural para mi beneficio. Sí, con esto hablamos un poco de los pensamientos nuestros, que los pensamientos de Él son mayores que los nuestros, entonces no podemos pretender que Él se amolde a nosotros, sino por el contrario nosotros amoldarnos a su propósito, a su voluntad, a sus sueños, y que al final vamos a salir ganando nosotros. Eso hablábamos respecto a eso. Y obviamente en la tercera, que le muestra los reinos del mundo, y decíamos varias cosas interesantes, entre ellas que Satanás le ofrece como si fueran de él, ¿cierto? Y decimos que todo viene de Dios, pero definitivamente él es el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, ¿cierto? Sin embargo, Jesús confronta a Satanás, y eso lo hemos aprendido desde chiquitos. ¿Con qué? Con la palabra, ¿sí? Y hablamos un poco de esto. ¿Qué es esto de confrontar la tentación, o de enfrentar la tentación con la palabra? Se trata de eso, de recitarla en un momento de tentación, como una abracadabra o como algo así. Y concluíamos que Jesús es la palabra, y Él se enfrentó cara a cara con Satanás. Nosotros hoy tal vez no podríamos soportar enfrentarnos cara a cara con Satanás, pero tenemos su palabra. ¿Y cómo la palabra? Pues conociéndola primeramente, ¿cierto? Meditando en ella, y cada día de manera que ella se haga real en mí y yo la obedezca, ¿cierto? Que yo decida obedecer su palabra. Cuando yo tengo claridad, este es el bien y este es el mal, y escojo el mal, pues ¿cómo estamos? Mal. Pero precisamente la palabra está para eso, para mostrarme el bien y el mal. Pues yo debo decidir lo correcto, ¿cierto? En ese sentido, más que recitarla, más que lanzarla como si fuera un hechizo o algo así, ¿sí? Se trata de vivirla, de eso se trata. Jesús en ese momento la vivió, ¿cierto? Aunque Él es la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Eso estamos apenas calentando. A ver. Ahora, también esto me encantó. Y es que normalmente decimos, bueno, en este tema de decir la palabra, y decíamos esto, que no nos malinterpreten, es claro que hay que proclamar la palabra, gritarla en las calles, en todos lados, ¿cierto? Pero frente a la tentación, como decía mi esposita ahorita, si la tengo que decir, esa batalla que se libra a veces en cuanto a la tentación, primero se libra dentro de mí, ¿cierto? En mi mente, en mi corazón. Entonces, ¿a quién debo decirle esa palabra primeramente? Pues también a mí, ¿cierto? Y hablamos de los salmos, cómo el salmista se hablaba a sí mismo, le hablaba a su alma: bendice alma mía, como forzándome, ¿cierto? O este pasaje que decía ahorita mi esposita también. Entonces, si tengo que decirla, pues también me la tengo que decir a mí, para que yo la obedezca y yo decida caminar en pos de ella. Ahora, para el día de hoy, interesante porque continuamos en el capítulo 4, pero ahora vamos a ir desde el verso 12. Vamos a ir alistando, por favor, ahí Mateo 4, versos del 12 al 25. ¿Listo?
Vamos a leer, oramos y nos adentramos en el pasaje del día de hoy. Dice así, ¿lo tenemos? Ay, ay. Tengo mis separadores. Me encanta presumir mis separadores, ¿no? Listo. Mateo 4, versos 12 al 25. Lo vamos a leer todo de una, de arriba abajo, y luego vamos mirando verso a verso qué nos va hablando Dios el día de hoy. Dice así, Jesús principia su ministerio. Ese es el título que tenemos todos ahí, ¿cierto? Y arranca el verso 12 diciendo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Dios que estás en el cielo, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Qué privilegio poder compartirla en esta mañana, sentados alrededor de ella, Señor. Permítenos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados, Señor, conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Gracias por tu maravillosa palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, versos 11 del capítulo 4, que fue nuestro estudio anterior, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Verso 12, donde arrancamos nuestro estudio el día de hoy, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, muy seguramente entre este verso 11 y 12 pueden haber días, semanas, no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado, ¿cierto? Cronológicamente no lo sabemos. Sin embargo, pues los estudiosos, los eruditos coinciden en que estos sucesos son después de que Jesús es echado de Nazaret cuando entra a la sinagoga y habla lee un pasaje mesiánico del libro de Isaías y habla que en él se cumplía esa palabra, y él es sacado de ahí a fuerza, y dice que lo llevan a un lugar alto y lo iban a despeñar, lo iban a lanzar. ¿Sí? Más o menos esos sucesos se sitúan ahí, si conocen esta historia. Ahora, qué interesante esto que hace en la semana pasada, cuando hablábamos de que el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y diciendo que sabía que iban a venir ángeles para rescatarlos y él se lanzaba, ¿cierto? Y Jesús decide no hacerlo, por lo que ya hablamos, de no forzar al Padre a un acto sobrenatural en mi conveniencia. Y vemos ahora a Jesús acá llevado por humanos para hacer lo mismo, despeñarle, ¿no? Entonces vemos esta obediencia de Jesús en el capítulo, en el pasaje anterior, y vemos la insensatez del ser humano, ¿cierto? De cómo tratamos a Dios, ¿cierto? Ahora, interesante porque el título de este pasaje, Jesús principia su ministerio, y el primer versículo, el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, el ministerio de Jesús comienza cuando Juan está preso, ¿sí?
Y esto es interesante porque hemos hablado de Juan como este heraldo del reino que vino a anunciar al que había de venir, y que lo estudiamos también en el Evangelio de Juan, que cuando se acercan a él, cuando ya adquiere cierto reconocimiento y cierta fama y se acercan a él, lo primero que él dice es: yo no soy el Cristo. Entonces vemos un personaje súper interesante que decide menguar para que el ministerio de Cristo crezca. Y es un principio para nosotros, y es que si nosotros deseamos aferrarnos a la vida que Dios tiene para nosotros, debemos desechar nuestra vida, ¿cierto? Eso de menguar yo para que Cristo crezca. Ese principio del ministerio de Jesús comienza cuando Juan está preso a manos de Herodes. Ahora, Herodes Antipas, no Herodes el Grande, del que estudiamos hace unas semanas con la matanza de los niños y todo eso, recuerdan algunos. Este es Herodes Antipas. Y bueno, él decide tomar preso a Juan porque Juan denunciaba que él estaba con Herodías, que era la esposa de su hermano. Y bueno, un rollo ahí que más adelante tal vez estudiaremos. Pero lo que voy es, este personaje tan interesante cuando habla de menguar, cuando decide hacerse a un lado en el momento en que Jesús ya va a arrancar de forma pública su ministerio, es un principio increíble para nosotros en nuestra vida cristiana, porque al final siempre nos dicen la mejor versión de cada uno de nosotros. Tú tienes que ser la mejor versión de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos que morir, ¿sí? Tenemos que menguar. Ahora, es cuando menguamos, esa mejor versión de nosotros pues aflora, porque es la mejor versión que Dios tiene para nosotros. Es que cambia nuestra perspectiva, ¿cierto? Porque nosotros en nuestra mente limitada nos hacemos nuestros propósitos, nuestras metas, y dejamos a veces a Dios de lado. Y resulta que ese propósito, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y a mí me encanta hablar de eso, del propósito que Dios tiene, es mayor que cualquier sueño que podamos tener. Entonces, este primer verso, verso 12, miren ya todo lo que hablamos del verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Así arranca ese ministerio público de Jesús. Entonces, para que vayamos reflexionando, ¿qué son estas cosas a las que debemos ir dejando de lado? ¿Qué son estas cosas que no dejan que el ministerio de Jesús fluya en mí? ¿Sí? Que la persona de Jesús fluya en mi vida. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ahora, versos del 12 al 17. Dice el verso 13, dejando Nazaret, ya hablamos un poco de por qué dejó Nazaret, ¿cierto? Dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y de esto también lo hemos mencionado. Mateo, muy intencional en hacer referencias al Antiguo Testamento, porque quería demostrar que Jesús es el cumplimiento de toda la profecía de la Torá, de los profetas, de todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces, con todas estas referencias que hace Mateo al Antiguo Testamento, hace que este libro sea perfecto para esta transición Antiguo Testamento-Nuevo Testamento. Y hemos hablado de que no, obviamente eso no es una casualidad. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice Jesús que Jesús llega a Capernaum. Capernaum, ciudad marítima, como un puerto. Muchos le llamaron la ciudad de Jesús, porque precisamente Jesús arranca este ministerio ahí, hizo muchas cosas, pasaron muchas cosas ahí. Jesús en Capernaum sana a la suegra de Pedro. Muchos concluyen que por eso Pedro lo negó. Bueno, chiste viejo, ¿cierto? Me fui. Bueno, en Capernaum sucede también este milagro que Jesús sana
al criado de un centurión, es el llamamiento de varios de los apóstoles, y ya lo vamos a ver, es el llamamiento de Leví, de Mateo, cobrador de impuestos. Entonces muchas cosas sucedían en Capernaum, Galilea de los gentiles, un lugar donde había variedad étnica, personas de diferentes lugares, ¿cierto? Por eso le llamaban así Galilea de los gentiles, pero también un lugar, al ser un puerto, mucho comercio, ¿cierto? Si hay comercio, hay impuestos, ¿cierto? Y de ahí para allá todo el distanciamiento político y social, ricos, pero también pobres, también enfermos, también corrupción y todo ese tema que se parece mucho a lo que vivimos hoy en día, ¿sí? Y en ese lugar un poco despreciable, en ese lugar lleno de oscuridad, ahí resplandece la luz de Jesús, y Jesús decide ir allá y arrancar su ministerio ahí. Ahora, digo, se parece mucho a nuestro mundo, ¿no? A este mundo de hoy asentado en tinieblas, ¿sí? Y como dice, asentado en región de sombra de muerte. Esta muerte causada por el pecado del ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Pero en medio de ese pueblo asentado en tinieblas, asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y esa luz es la luz de Jesús. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Me siguen? Eso es. Ok. Ahora, esto es muy lindo. Capernaum, el pueblo de Nahum. Nahum como el profeta, ¿sí? Etimológicamente la palabra, y es como Nahum, consuelo de Dios, entonces el pueblo del consuelo de Dios. Eso es interesante, ¿sí? Porque aunque sea un lugar despreciable a los ojos de los seres humanos, como muchas veces nosotros nos hemos podido sentir desechados, ¿cierto? Despreciados, ¿cierto? Ahí, en medio de esa oscuridad, luz resplandece cuando nos encontramos frente a frente con nuestro Señor. Y no solo eso, ya vamos a ver más adelante que Él nos da, y volvemos a esta palabra increíble, propósito. Dice el verso 17 que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó, y esto es maravilloso, y lo dejamos pasar así. Y es increíble porque nosotros no podíamos llegar a Dios. El ser humano no podía llegar a Dios, no tenía forma de llegar a Dios. Pero el reino de los cielos se acercó. Y se acercó a la persona de Jesús. Y me parece importante decir esto una vez más, cuando hablamos del tema de la salvación, que la salvación es gratis. No es gratis, la salvación es invaluable, ¿cierto? Es algo que no podíamos pagar y alguien lo pagó por nosotros. Y es que es importante que entendamos la diferencia, porque al ser humano lo que es gratis, pues sí, decimos que nos gusta bueno, bonito y barato, y además gratis, pero lo que es gratis es algo que no tiene valor, o sea, algo que no tiene valor para nosotros. Y si llevamos esto consciente o inconscientemente al concepto de salvación, pues estamos graves. La salvación no fue gratis, la salvación costó la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ¿cierto? Es invaluable. Ahora, por ejemplo, digamos que yo quiero una guitarra de 18 millones de pesos, una Sur, 15, 18 millones de pesos, y yo no la puedo comprar, pero viene alguien, trabaja mucho, la compra y me la regala. ¿Fue gratis? No, alguien pagó por ella, ¿cierto? Ahora, miren esto, a veces nos comportamos como niños, porque cuando creemos que la salvación es gratis, estamos pensando como niños de 4 o 5 años que abren la nevera y creen que la leche, todo lo da la nevera, ¿cierto? Los nenes piensan eso, y no, llenar esa nevera cuesta, ¿cierto? Cuesta mucho, cuesta trabajo, cuesta sudor, ¿cierto? Igualmente, o sea, la leche que está en la nevera no es gratis, alguien pagó por ella. Ahora, me da pena dar un ejemplo así, pero es como para tratar de dimensionar el tema de que si es gratis o es invaluable. La salvación es invaluable, el mayor regalo
inmerecido que podía tener la humanidad, la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esto cambia nuestra mentalidad, porque algo que es gratis, listo, ahí está, pero cuando sabemos que es invaluable y que el Hijo de Dios pagó por ella, pues eso nos debe inspirar a nosotros vivir de una forma diferente, ¿cierto? Ok, entonces Jesús habla de que el reino de los cielos se había acercado. Arrepentíos. Y esta palabra del arrepentimiento, hemos hablado algunas ocasiones del arrepentimiento, esta palabra metanoia, que habla de un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de vida. ¿Ok? ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? A veces muchos pensarán, no, pero yo he sido alguien bien, yo he sido bueno, yo he tratado de hacer las cosas bien. Y perfecto, eso está muy bien, pero lo primero que debe reconocer el ser humano es que no somos los dueños de nuestra vida, no somos los dueños de nuestro destino, no somos los dueños de nuestro corazón. Recuerdo esto y es que en nuestro corazón hay un trono, ¿sí? ¿Quién está sentado en ese trono? ¿Estoy sentado yo? Como decía, no Proverbios, sino Soberbios 4:32. ¿Sí? Para mí, por mí, son todas las cosas, ¿cierto? O es realmente Dios quien yo deseo que esté sentado en ese trono, ¿sí? O yo sigo terco y me siento en el trono y cantamos ese maravilloso salmo que dice, pero sigo siendo el rey, ¿cierto? Entonces, es importante que meditemos en eso. Arrepentidos, ese primer cambio de mentalidad es entender que no soy el dueño de mi vida, es Dios. Me siguen hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso enseñaba Jesús completamente acorde a lo que enseñaba Juan el Bautista 1 o 2 capítulos atrás. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, seguimos, versos 18 al 22. A ver que no se me escape nada aquí. Sí, ya mencionamos el Salmo y todo, perfecto. Versos 18 al 22. Esto que viene es para mí el clímax del pasaje. Dios mío, ayúdame que lo pueda explicar, que lo pueda exteriorizar como está en mi mente, como está en mi corazón. Dice el verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tremendo. Ahora, contexto, un poquito de contexto aquí. Muchos comentan que este instante aquí, este verso 18 del capítulo 4 de Mateo, en el que Jesús se encuentra con estos primeros apóstoles, muchos coinciden que ya habían tenido un acercamiento estos apóstoles con Jesús en ocasiones anteriores. Y de hecho, la pesca milagrosa que todos conocemos, ¿cierto? Sucede antes de este verso 18, ¿sí? Es interesante porque ya había una relación cercana, lejana, no sabemos, pero ya había un acercamiento de Dios con estos primeros, de Jesús, perdón, con estos primeros discípulos. ¿Sí? Dice, ok, vemos que Jesús se acerca inicialmente a Pedro y a Andrés, su hermano, dice que los va a hacer pescadores de hombres, los está llamando. Es interesante porque este es un llamado ya no solo a la salvación, ¿cierto? Como leíamos ahorita anterior, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, sino ya es un llamado a algo más allá. Y ese algo más allá nosotros lo entendemos como el discipulado, como cuando ya hay un propósito, les está dando un propósito porque les está diciendo, los haré pescadores de hombres, ¿cierto? Entonces vemos a Jesús ya no solamente siendo la solución en temas de salvación para nuestra vida, nuestro tema eterno está solucionado, ya eso está listo, pero ahora también vemos a un Jesús que nos da propósito,
que nos da una misión. Y esa misión la vemos aquí cuando les dice precisamente eso, que los haré pescadores de hombres. Entonces Jesús los está llamando para algo, no solamente para que vengan y se sienten y estén cómodos. Les está dando una misión, un propósito, les da un propósito, pescadores de hombres. Y es tremendo, y aquí quisiera decir eso, estamos para algo más que eso que hacemos diariamente como un engrane chiquito de la sociedad contemporánea y actual. Estamos para algo más que eso, y ese algo más nos debemos toda la vida descubrir qué es ese algo más, ese propósito divino, para qué Dios nos trajo aquí. Recuerdo a alguien que dijo una vez, Dios suplió una necesidad del mundo, en el tiempo, de alguien, del mundo, enviándonos a cada uno de nosotros aquí y ahora, ¿sí? Pero nosotros estamos tan distraídos en ser ese engrane de la sociedad, ¿cierto? Los pescadores, ¿sí? Que nos olvidamos de que hay algo más para nosotros, para cada uno de nosotros hay un propósito más que ser simplemente ese engrane en la sociedad actual y contemporánea. Y por eso estamos aquí, por eso estudiamos su palabra, por eso le buscamos, porque deseamos conocer ese propósito, para que Dios nos ha llamado. ¿Cierto? ¿Me siguen? Vamos bien. Ok. Miren que cuando hablaba hace unos minutos y decía que Dios los llama como a este discipulado, a estar cerca de Él, ¿sí? Es importante porque es lo que deseamos hacer en Semilla. Es que nuestra relación de iglesia sea más que en estas cuatro paredes, ¿cierto? Sea afuera, sea entre semana, sea todo el tiempo. Sí, ahí es donde las marcas, donde podemos tener las mismas marcas, ¿cierto? Y ser solución, ser la respuesta a las oraciones de mis hermanos, ¿sí? Ser ese milagro que mi hermano está de pronto esperando, ser la respuesta a las oraciones que mi hermano está haciendo a Dios en petición de algo muy especial. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la comunidad y de eso se trata Semilla. Eso es lo que realmente deseamos. Nos sentamos alrededor de su palabra, y aprendemos y se hace real en nosotros y deseamos vivirla, pero esa forma de vivirla es afuera, ¿sí? Miren que cuando digo estas marcas, que llevemos esas mismas marcas, porque al final todos atravesamos circunstancias difíciles, atravesamos momentos duros en nuestra vida. Y es tremendo esto de las marcas. Si recuerdan a Pedro, en el libro de los Hechos, que se para a predicar con esa fuerza, ese denuedo, y muchos dicen que los reconocían que eran personas del vulgo, porque eran pescadores, pero reconocían en sus palabras que habían estado con Jesús. Las marcas del Maestro estaban en él, ¿sí? Y eso es lo que deseamos a través del discipulado. Y en unos mesecitos vamos a empezar con nuestro discipulado semilloso también, y pues que sea la oportunidad para invitarlos a eso y a que lo hagamos juntos. Entonces Jesús está llamando a estos primeros discípulos, dándoles un propósito especial. Recordemos esa palabra, ¿sí? Propósito. Me encanta porque Jesús dice que el reino de los cielos vino primero en Jesús. Listo. Les comentaba hace unos minutos que ya habían tenido un acercamiento antes con estos discípulos, ¿cierto? Y ahora aquí los está llamando oficialmente al ministerio, ¿sí? Para darles un propósito. Vemos Jesús 1, 2, 3 veces insistiendo, que es lo que sucede hoy en día con nosotros. O sea, Jesús ya vino, ya murió en la cruz, pero hoy todos los días nos está llamando, está tocando a nuestra puerta, ¿cierto? A la puerta de nuestro corazón, todos los días. Y pues, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a abrir esa puerta? ¿Vamos a permitir que Él se siente en ese trono del que hablábamos ahorita? ¿O vamos a seguir nosotros ahí sentados?
El propósito es importante. Jesús les da ese propósito. ¿Por qué es importante? Seguramente nos vamos a cansar, seguramente nos vamos a equivocar, seguramente vamos a caer, pero el propósito nos va a mantener. Y vamos a ir un segundito a Juan 21, por favor. Vamos a buscarlo. Juan 21. ¿Me ayudan? Yo lo voy a leer. Pero qué chévere si me acompañan. Yo creo que este es mi pasaje favorito de la palabra. Claro, de pronto dentro de 8 días volvemos y estamos en otro y digo, este es mi pasaje favorito de la palabra. No, pero este creo que sí es. Miren que estamos hablando de propósito, de esa entre comillas, insistencia de Dios de acercarse, de buscarnos y de darnos un propósito. Voy a leerlo y luego lo comentamos. Desde el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Quién se presentó? Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto es después de la resurrección. Y les dijo, hijitos, desde la orilla, me imagino que gritó, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed todos los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo todos, pues, que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Paremos ahí un segundito. Miren a lo que voy con esto. Vemos a un Jesús que habla de que el reino de los cielos se acercó. Vemos a un Jesús que ya había tenido un acercamiento con estos primeros apóstoles. Vemos a un Jesús que los llamó. Y ahora aquí vemos a unos apóstoles que se habían olvidado del propósito y habían vuelto a su labor cotidiana y normal, nuevamente a hacer ese engrane de su sociedad, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Jesús una vez más se acercó, ¿sí? Insistió una vez más. O sea, mi Señor no se cansa. ¿Por qué? Yo creo que ese es el misterio más grande de la humanidad. ¿Por qué Dios nos amó? ¿Y por qué hoy en día insiste una y otra vez y nos atrae, ¿no? Nos atrae con sus cuerdas de amor. Y yo soy un testimonio de eso. Yo antes de que empezáramos con todo este tema de la iglesia, de Semilla, y que esto se afirmara en mi corazón, créanme que estaba muy cómodo, ¿sí? Muy tranquilo, muy cómodo, viendo partiditos de fútbol todos los sábados, todos los domingos. Muy rico, sí. Me había olvidado del propósito. Y de la forma más extraordinaria que jamás, o sea, no estaba en mi cabeza, ni siquiera lo había soñado. De la forma más extraordinaria, Jesús una vez más me atrae con sus cuerdas de amor y me da nuevamente mi propósito. Espero estar caminando en él hoy, por ejemplo, y eso me hace muy, muy feliz. Ahora miren, este pasaje lo conocemos todos, muy seguramente lo hemos leído alguna vez. Y dice así, sigo en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, Señor, pero ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muchos han interpretado este pasaje de que Jesús le dice estas 3 veces que le pregunta estas 3 veces que si le ama, es por las 3 veces que Pedro le negó, ¿cierto? ¿Han escuchado eso, cierto? Hemos hablado de eso. Pero sí, está bien, claro. Y me encanta, y yo siempre lo aclaro, ¿no? Yo creo, ¿sí? Ya cuando digo yo creo es lo que yo pienso. Es que Jesús ya había perdonado a Pedro por lo que le negó. O sea, Él es Dios, Él es Dios. Lo que Jesús está haciendo es recordándole a Pedro su propósito, ¿sí? Y lo hace 3 veces. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Recuerdas que te había dicho que te haré pescador de hombres? Eso está en pie, eso sigue firme. Vamos adelante, ¿sí? 3 veces. Pues el número 3 ustedes saben que representa en la Biblia, ¿cierto? Plenitud, ¿cierto? La deidad de Dios, ¿cierto? Algo completo en sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que Jesús realmente está haciendo es una vez más, llamando a Pedro y a los que pues seguramente estaban con él, que se habían olvidado del propósito, ¿sí? De ese llamado que Dios había hecho, que Jesús les había hecho a ellos. Tremendo. Y me identifico completamente con esto, porque en muchas ocasiones nos hemos olvidado del propósito, en muchas ocasiones caemos, nos cansamos, no podemos perseverar, pero miren, ahí está Jesús nuevamente con sus hilos de amor, no forzándonos. Podría hacerlo, ¿sí? Así como los seres humanos forzan a otros seres humanos a hacer cosas, Él no, ¿sí? Él con cuerdas de amor nos atrae una y otra vez. No se cansa, mi Señor. No se cansa, mi buen Dios. Me siguen. Vamos, versos 23 al 25 de Mateo. Volvemos a Mateo. Ya vamos terminando. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Listo, ya para ir terminando, aquí hay tres cosas que representan también esa cercanía hacia Jesús. Y quisiera que meditáramos en qué lugar de esos estamos. Miren, dice que recorrió Jesús toda Galilea. Primero, enseñando en las sinagogas. Este es un nivel de cercanía a Jesús, de discipulado, de estar ahí cerca, face to face. Luego dice, predicando, ¿cierto? Predicando a cierto tipo de personas, otro nivel de cercanía de Jesús, ¿cierto? Y finalmente, sanando, ¿sí? Ahora, esto es interesante, miren, porque mucha gente se acercaba a Jesús para ser sana, ¿sí? Pero de ellos se habla del milagro y ni más. Y eso lo decíamos alguna vez, los milagros, cómo son de atractivos, ¿no? Es más, son tan atractivos que el diablo le pidió a Jesús que hiciera uno en el pináculo del templo, ¿cierto? Son muy atractivos. Y yo pienso, a ver, cuando Jesús sanó a Pedro? Sí, a Juan, no, ¿cierto? Pero con ellos estuvo cerquita. Ese tema de discipulado, y fueron personas que cambiaron el mundo, que hoy estamos acá a miles, millones de kilómetros y de años, y estamos hablando de ellos, porque cambiaron el mundo. Entonces, ¿en qué nivel de cercanía estoy yo de Jesús? Aquí donde lo escucho, donde estoy con Él cerca, que Él me enseña a través de su palabra. Sí, estoy escuchando el Evangelio por primera vez, por segunda vez, estoy aprendiendo este nuevo caminar en Dios. O simplemente busco que el Señor me haga el milagrito, ¿cierto?
¿Qué nivel estamos? Ahora, los tres tenemos acceso a Jesús, sí, cierto, y vemos que un Jesús que se identificó, y hablamos un poco de eso, se identificó hace 8 días, se identificó con el ser humano, sentía dolor, pesar por los enfermos, los sanaba, los curaba. Listo, Él cumplía su parte, pero nosotros ¿en dónde estamos? Los que buscamos a Dios simplemente para que haga nuestro sueño realidad, porque es que tengo esto metido en la cabeza y quiero que Dios haga realidad mi sueño, o me sane, o realmente queremos estar cerca de Jesús, y de esta forma dejamos de ser ese engrane de la sociedad chiquito y obtenemos ese propósito que retumba en la eternidad, no solamente aquí en este mundo pasajero, temporal. ¿Listo? Y miren, ya para terminar, hablando de esto de propósito, del llamado, ojo, porque estamos hablando de este llamado que Jesús le hace a estos apóstoles con un propósito, ¿cierto? Es un llamado a una misión, no solamente a la salvación. Vamos a ir a Marcos 10, porfis. Marcos 10 y con esto terminamos. Otro pasaje que me encanta. Gracias, mi amor. Gracias. Marcos 10, verso 17. Ahorita vamos a meditar en qué título le pondríamos a este pasaje, hablando de llamado y de propósito, y de esto de este propósito que retumba en la eternidad, no solamente algo aquí material y temporal. Marcos 10:17. Mire que vemos en Mateo Jesús llamando a estos hombres. Dicen que dejaron todo al instante y le siguieron, ¿cierto? Ahora vamos aquí, esta historia la conocemos seguramente. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Me encanta que diga mirándole y le amó. El Evangelio de Marcos, muchos hablan de que el Evangelio de Marcos es como el Evangelio de Pedro. Juan Marcos, discípulo de Pedro, dicen que tiene toda la influencia del apóstol Pedro en este Evangelio de Marcos. Y Pedro conocía muy bien la mirada del Señor, ¿sí? Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tremendo. Vemos acá en Mateo Jesús llamando a unas personas que le siguieron de una vez, y ahora aquí vemos a un joven rico que no pudo. Y es tremendo. Miren a lo que vamos. Normalmente hemos estudiado este pasaje desde esa perspectiva de lo que Jesús le está pidiendo a este joven rico, ¿cierto? Que venda todo y lo dé. ¿Qué tal? Es que Dios, ¿qué pasa al Señor? Porque me pide, Dios nos pide, un Dios que nos pide, ¿no? Que dejemos esto, que dejemos esto, que dejemos esto. Eso sucede cuando estamos aferrados a este mundo, a las cosas materiales de este mundo, porque Jesús le estaba dando algo. A ver, ¿quién me dice que le estaba dando Jesús en el pasaje? Tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. O sea, normalmente nos enfocamos en esto que Jesús le está pidiendo, pero no vemos lo que Jesús le estaba ofreciendo. Jesús le estaba ofreciendo, le estaba dando la oportunidad de seguirle. Brutal, tremendo, porque muy seguramente estaríamos hablando de este joven rico hoy por nombre, pudiéramos estar diciendo su nombre hoy y hablando de todas las cosas increíbles que Dios pudo haber hecho a través de él, ¿cierto? Así como hablamos después del apóstol Pablo más adelante, que muchos, bueno, esto es especulación, pero muchos dicen que ese ministerio que se le dio al apóstol Pablo después era el que Jesús quería darle a este joven rico en ese momento. Bueno, da igual,
¿sí? Lo que quiero resaltar es que este joven rico se aferró al pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Se aferró a sus sueños terrenales, se aferró a las riquezas, a todo lo que tenía, y perdió la oportunidad de cambiar el mundo, ¿cierto? Perdió la oportunidad de seguir de cerquita a Jesús. Jesús lo vio y lo amó. Lo amó, así como nos ama. O sea, ya no es un tema de simplemente ser salvos, ¿cierto? Es un tema de propósito, ¿sí? Y por eso lo resalto, el tema con estos apóstoles, cuando Jesús los llama, no solamente es a la salvación, es a una misión, ¿sí? Y esa misión retumba en lo eterno, retumba en la eternidad. No es solamente algo de aquí, de esta tierra pasajera, temporal. Y vemos aquí un joven rico que perdió la oportunidad de seguir a Jesús, de cerquita, aquí, face to face, al ladito, de aprender, de llevar las marcas de Jesús, así como después reconocían a Pedro que había estado con Jesús. Perdió esa oportunidad increíble, maravillosa, el máximo honor, la máxima honra para un ser humano, estar al lado de Jesús, seguirle, ¿sí? Hoy se nos acerca un cantante famoso y uno se siente emocionado, ¿cierto? Uno se sentiría wow, o que nada más que se sepa el nombre de uno. No, mira Rob, ven, uy, se sabe mi nombre, ¿cierto? Qué brutal, se sabe mi nombre. ¿Quién? Sebastián Yatra, se sabe mi nombre, o Andrés Cepeda, se sabe mi nombre, o Taylor Swift, se sabe mi nombre, Benson Boone, se sabe mi nombre, Jesús se sabe nuestro nombre. Y hoy nos está llamando. Todos los días nos llama y nos atrae con cuerdas de amor. Es nuestra decisión. ¿Qué vamos a decidir tú y yo? ¿Vivir para Él o seguir metidos de cabeza, enfocados en este sueño, en esta cosa que yo quiero hacer, que yo necesito para ser feliz, en esto? ¿O vamos a dejar todo y le vamos a seguir? Ahora vemos también estos apóstoles que dejaron todo, dejaron la barca que representa su sustento, su estabilidad, pero también al Padre, que representa esa protección, la familia, ¿cierto? Ahora no me malinterpreten, no estoy diciendo que es que hay que dejar eso, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que Jesús nos está llamando y nosotros nos aferramos a lo que queremos, a nuestros sueños. Y tomar la vida que Jesús nos quiere dar, como lo dije antes, implica desechar la propia, la nuestra. ¿Vale? Les invito a que oremos. Cierren sus ojitos, por favor. Mari, ¿me ayuda a hacer el piano?